Bienvenidos al podcast de Naticum, el espacio donde conocemos a fondo a destacadas personalidades del ámbito jurídico. Hoy tenemos el gusto de presentarles al juez Héctor Roberto Capetillo Lizama. El juez Capetillo Lizama estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán, titulándose en 2001. Además cuenta con un doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, alcanzado este grado en el año 2015. Dentro del Poder Judicial de la Federación, ha tenido una trayectoria notable, desempeñando cargos como oficial judicial, actuario judicial y secretario de diversos juzgados y tribunales federales en los estados de Quintana Roo, Tabasco y México. Desde febrero de 2016 es juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y actualmente es candidato en funciones a juez de distrito en el estado de Yucatán. Con una extensa formación y experiencia práctica en el ámbito penal y de justicia federal, el juez Capetillo Lizama es una voz destacada en temas jurídicos. Juez Capetillo, bienvenido al podcast de Naticum. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Este es un nuevo episodio en donde, como ustedes saben, hemos estado platicando con distintos candidatos a ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación y el día de hoy no es la excepción. Nos acompaña el juez Héctor Capetillo. Bienvenido, juez. Muchas gracias, buen día. Buen día. Nos da mucho gusto recibirlo y le queremos agradecer que haya pues abierto un espacio en su agenda para acompañarnos el día de hoy. Como le comentamos en nuestra invitación, es muy importante para la ciudadanía y particularmente aquí para quienes vivimos en el estado de Yucatán, pues conocer quiénes son nuestros candidatos, quiénes van a participar en el proceso electoral que que estamos viviendo ya en estos meses y que vamos a resolver en junio de 2025, ¿no? Entonces, en ese sentido, bienvenido. Sabemos que usted estará en la boleta para este proceso electoral. Y pues qué mejor que invitarlo pues para que nos platique un poco de usted, para que nos platique un poco de cuál ha sido su trayectoria en el Poder Judicial y que nos platique además pues cuáles son sus propuestas en concreto para este proceso electoral, para esta campaña. Y me gustaría comenzar preguntándole, bueno, ¿qué fue lo que lo motivó de alguna manera a estudiar Derecho y en qué momento decide usted formar parte de la carrera judicial? Bien, gracias por la invitación, muy agradecido por esta oportunidad de platicar aquí con usted y con el auditorio. Sí, ciertamente mi abuelo materno quiso ser abogado, nunca tuvo esa posibilidad. eh, y le decían en esa época que tendría que trabajar o que había dinero en el campo, en las labores agrícolas, que en realidad era en aquella época una pérdida de tiempo, y dada mi cercanía con él, yo me fui adentrando a sus conocimientos porque estudiaba él solo sobre el temas de derecho, opinaba, entiendo que incluso llegó a defender a personas cuando se podía bajo la figura de que no se necesitaba ser abogado en esa época, persona de confianza, si no mal recuerdo. Entonces, pues todo eso me motivó y por esa razón estudié la carrera. A partir de ahí, pues entré a hacer mi servicio social al Juzgado Primero de Defensa Social y ya a partir de ahí tuve un espacio, un rato en el Juzgado Segundo, también de Defensa Social del Estado, y posteriormente tuve la oportunidad de entrar a un tribunal colegiado en Cancún, y a partir de ahí ya lo demás ha venido como ahora. Nos comenta que usted inicia su carrera en el ámbito judicial en un juzgado. ¿En qué año fue eso? Eso fue aproximadamente terminando la carrera. Soy de la generación de la Universidad Autónoma de Yucatán 95-2000. Empiezo a hacer para servicio social desde que será un par de años antes de concluir la carrera, después el servicio profesional, y más o menos por esas épocas ya estaba yo en los juzgados de defensa social. Yo empiezo en la federación a partir de 2001,
hasta el sol de hoy. Bueno, caray, se ve muy joven, juez. Gracias. Sí, pero la realidad es que ya son bastantes años y, para efecto de formar parte de la carrera judicial, ¿no? Sí, tengo 23 años en el Poder Judicial. eh, He estado en todas las categorías, en todas las instancias, ¿verdad? Y pues sí, ya tenemos un ratito en este negocio, digámoslo así. En toda esta carrera judicial, juez, ¿hay algún momento significativo para usted? ¿Hay algún momento que usted destacaría como relevante? Sí, en el momento que pude obtener la posibilidad de ser actuario judicial, eh, ir a México, presentar un examen, derrotar a una serie de personas o salir beneficiado entre una serie de personas, ese fue un momento muy, muy alegre que recuerdo con mucho cariño, con mucha, no sé, muy emocionante y desde luego el día que vi mi nombre en una lista de haber resultado ser vencedor para ser juez de distrito, el día que llegué al cargo finalmente. Muy bien. Esos días han sido, que yo recuerde, los más significativos para mí en esto del Poder Judicial. Correcto. Y bueno, y actualmente usted está al frente de un órgano, judicial en materia penal. Bien, está en este momento como juez de distrito. ¿Hay algo que resulte también significativo como juez en materia penal? No es sencillo, y la realidad es que decidir sobre la libertad de las personas, sobre el futuro, incluso hasta a veces hasta patrimonial, porque también se llegan a involucrar ese tipo de situaciones. ¿Hay algo que usted destaque como significativo de la labor que hace un juez penal? Bien, es sumamente compleja, dados los tiempos actuales y de violencia es todavía más, los asuntos son muy complejos. Afortunadamente, ahorita en esta adscripción no lo son tanto, hay un buen nivel de seguridad, de hecho, posiblemente de los mejores de la República, pero sí, lo cierto es que los asuntos en materia penal cada día están más complejos, ¿no? Entonces, sí es difícil y verdaderamente decidir sobre el tiempo que va a meritar que una persona se encuentre recluido por la participación en la comisión de un delito es muy complejo, honestamente. Por supuesto, por supuesto. Y precisamente en este contexto, ¿hay alguna sentencia o alguna decisión que usted haya adoptado que usted considere como emblemática, que haya sentado algún tipo de criterio? Sí, aquí en Yucatán tenemos un par de buenos antecedentes, me parece productivos más allá de señalar a una persona como responsable de un delito. El primero que recuerdo, sin dar datos específicos por obvias razones, es un tema donde se encuentra involucrado incluso el Seguro Social y se ordena, ¿verdad? Aunque el Seguro Social tiene eh, información o protocolos hacia su personal de cómo se deben de realizar o en presencia de quienes se deben de llevar a cabo las revisiones médicas, sobre todo en partes íntimas, no hay esa información a la ciudadanía. Entonces, en función de un delito, sí se ordena al Seguro Social. Me parece que el asunto puede ser que esté todavía en amparo y por eso no se haya pedido la ejecución, o que esa parte dudo que se modifique. En la comisión de un delito relacionado de índole sexual, relacionado con algún servidor público, por eso competencia federal, se obliga al Seguro Social a que tenga parámetros específicos de información para las personas acerca de quiénes tienen que estar presentes en sus revisiones, sobre todo cuando implican la intimidad, ¿no? Entonces, eh, repito, eso estaba establecido en protocolos, pero hacia adentro de la función que debe de realizar digamos, el doctor, la enfermera, el enfermero, pero no es algo que esté verdaderamente documentado para todas las personas que acuden. Esa es una. Y me parece que después de mucho discutir, hay varios asuntos relacionados con extender la excepción a la prisión preventiva del 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece ahí con claridad que las mujeres embarazadas, en lactancia,
y adultos mayores o que tengan alguna enfermedad terminal no pueden, o sea, no serán objeto de prisión preventiva. Sin embargo, han habido casos, ¿verdad?, donde hay una persona, mujer relacionada con estos eventos que tiene, por ejemplo, a un hijo, a lo mejor adulto, pero incapaz, y entonces hemos ampliado un poquito esa disposición excepcional, ¿verdad?, para que puedan ir a cumplir la medida cautelar de manera domiciliaria. Entonces, esto al principio, pues, digamos que fue un escándalo, pero ya ha sido, me parece, procesado y recogido por las fiscalías y lo comparten, hasta cierto punto cuando aparece una persona que, aunque ya no están lactando, es madre de 4 menores muy pequeños, que ya no están lactando, pero de todas maneras necesitan de su madre, pues, evidentemente aceptan que se establezca la prisión, eh, preventiva siempre, pero excepcionalmente en el domicilio, ¿no? Para que Claro. pueda hacerse cargo de sus hijos. Me parece que estos son temas, pues, importantes y de trascendencia para derechos humanos, aunque es en materia penal, no es propiamente, ¿verdad?, un juicio de amparo, y nos han llevado al grado, ¿verdad?, de buscar inclusive como uno de los parámetros de no repetición cuando se está en calidad de víctima, en el caso particular de la información que se debe tener para efectos de las revisiones íntimas en las dependencias de gobierno. Por supuesto, y acaba de tocar un tema muy importante, porque si bien es cierto, como usted lo indicó, estamos hablando de la materia penal, pues el juez no es ajeno a la protección de los derechos humanos, el juez penal. Entonces, en ese sentido, ¿qué condiciones, qué características debe de tener el conocimiento de un juez hoy día que se enfrenta a este tipo de casos, particularmente en el ámbito penal? Porque comenzamos la charla refiriendo, bueno, pues sí, normalmente en el sistema penal acusatorio y más a nivel federal, pues nos enfocamos y normalmente los medios de comunicación nos llevan a esos delitos de alto impacto, ¿no? Delincuencia organizada y Correcto. secuestro y todo lo que sabemos que existe en otras latitudes del país. Pero la realidad es que un juez penal también resuelve este tipo de cosas que nos acaba de compartir. En su opinión, ¿qué la ciudadanía que vaya a salir a votar por sus jueces en materia penal, qué tendría que valorar de la persona que está, por la que va a elegir, digamos? ¿Qué características debe de reunir la persona? Me parece que todo está en torno a la carrera judicial. Me parece que la carrera judicial es la que nos prepara y nos enseña para más o menos poder afrontar, todos estos temas. No es un, eh, conocimiento total, uno se termina formando en función de los asuntos que conoce y que resuelve, pero es verdaderamente la base. La carrera judicial es indispensable para cualquier persona que quiera llevar a cabo esta actividad. No puedo establecer en determinado momento, no quiero afirmar que no haya un litigante que no tenga conocimientos, ¿verdad? Eso no lo estoy afirmando. Sin embargo, el detalle que podemos establecer es que en todo caso pasar por todas las instancias de la carrera judicial deja muy preparada a una persona o lo mejor preparada posible, ¿no? Los jueces y magistrados en su mayoría son reconocidos con personas de mucho estudio, pero independientemente de eso, que digamos que podemos participar de ello todos, el hecho de ir y saber específicamente qué hace cada funcionario, por qué lo hace y poder en determinado momento tener esa sensibilidad que solo se adquiere estando ahí dentro, pues va a ser siempre muy diferente a la de cualquier otra persona, ¿no? Sin que estemos hablando de que otra persona no pueda desempeñar el cargo, pero sí se necesita mucha experiencia para obtener esa sensibilidad para resolver a los asuntos. O sea, es lejano decir que solo se debe de conocer la ley. Claro, claro, sí, no, definitivamente. Y en ese sentido es que nosotros aquí en Aticum celebramos que funcionarios en este cargo, jueces de distrito como usted, magistrados, magistradas,
después de que se aprueba la reforma judicial, pues hayan decidido participar, porque la manera de mantener vigente la garantía institucional de independencia judicial, pues por una parte, por una vertiente era precisamente de que ustedes decidieran continuar, de que ustedes decidieran participar. Y para eso, pues creo yo que la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que quienes están participando van a garantizar esa parte. Y por la otra, como usted lo indica, pues habrá candidatos que aspirarán al cargo, que serán de otras instituciones o tendrán otros espacios de desempeño profesional respetables, por supuesto, todos ellos, y creo que la ciudadanía aquí es en donde tendrá que hacer un ejercicio muy concienzudo, si me permite usted esta expresión, muy analítico, muy detallado, de quiénes son los que pueden llegar al Poder Judicial en este sentido, ¿no? Y en esa dinámica, juez, pues precisamente sabedores de que ustedes enfrentan retos novedosos en el Poder Judicial, me gustaría llevarlo un poquito al ámbito de la tecnología, ¿no? Hemos escuchado mucho acerca de la inteligencia artificial y creo que la materia penal pues enfrenta retos interesantes en materia de inteligencia artificial. Ya con algunos de sus compañeros hemos platicado del tema y hay quienes nos han opinado, por ejemplo, el tema de si vale la pena que el Poder Judicial adopte plataformas, su plataforma propia a lo mejor de inteligencia artificial, pero siempre en el ánimo de apoyar el proceso diario, digamos, ¿no? Elaborar algún acuerdo, el resumen de alguna sentencia o incluso de alguna demanda, etcétera. ¿Considera usted viable esto? ¿Cree usted que es viable? Sin duda, siempre y cuando la tecnología vaya a abonar para mejorar las discusiones, o en este caso las resoluciones, yo voy a estar de acuerdo. Son medidas, ¿qué nos pasaba antes? Bueno, hasta todavía los que alcanzamos a ver los libritos para buscar la jurisprudencia, ¿no? Se ponía una persona a resolver un caso y se iba corriendo a ver los libros de los semanarios. Bueno, el celular, los medios tecnológicos nos vinieron a dar la pauta de poner incluso el registro y obtener de inmediato un resultado para hacérselo valer al juez en audiencia. Incluso ahora entran con sus eh, aparatos electrónicos y buscan la jurisprudencia y en la propia alegación, oiga, y esta jurisprudencia sirve. Entonces, siempre que sean los medios tecnológicos para mejorar el debate, la discusión y las posibilidades de obtener un mejor resultado, yo considero que es importante que se adopten estas. Así es, particularmente desde la pandemia, a partir de que nos vemos en la necesidad de confinarnos de alguna manera, nos tuvimos que transformar los abogados, ¿no? O sea, definitivamente, afortunadamente el Poder Judicial implementa inmediatamente las medidas necesarias para contar con un juicio en línea muy eficiente, creo yo. La verdad es que en ese sentido no tengo yo nada que decir en un sentido negativo. Me ha ido muy bien, o sea, en el sentido tecnológico Desde luego. ha sido muy eficiente la plataforma. Pero después de que regresamos a las labores presenciales, sentí como que la mayoría de mis colegas querían regresar a lo que aconteció antes de la pandemia. Y me di cuenta que ya no había lugar para eso, ¿no? O sea, de que el juicio en línea era una realidad y de que teníamos que continuar en esa dinámica. No sé cómo lo vea usted. Siempre ha sido una posibilidad. Nosotros ya es algo que podemos manejar con naturalidad para las audiencias. El Ministerio Público Federal de Valladolid, no vengas, conéctate por videoconferencia, vamos a llevarla a cabo, por ejemplo. Entonces, eh, todas esas cuestiones pueden implicar celeridad en los asuntos. Me imagino o creo yo que no debiéramos de abandonarlas, no las hemos abandonado del todo, nos piden cosas de México, no vengas, no vengas, lo vemos por videoconferencia, y me parece que pudiéramos seguir en esta lógica. Sin embargo, creo que también esos arraigos que tenemos donde la gente necesita ir al juzgado y pararse frente al actuario y Sí, en sí, el sí. estrado, ¿verdad? Pues a lo mejor si le quita eso a alguien, a mucha gente, pues queda mal. Hay mucha gente que no es tecnológica, ¿no? Por supuesto. Entre ellos yo, ¿verdad? Entonces, puede ser que se vaya a poder seguir avanzando hacia allá, pero creo que debe de ser también lentamente, ¿no? Las personas que no iban a los juzgados en la pandemia, pues digo, la pandemia nos causó malestar y daños a todos de todo tipo, pero hay gente que estaba muy acostumbrada a ir
al juzgado a buscar directamente al juez, no a estarlo viendo por televisión, y me parece que esto es muy bueno en un sentido, y que lo que está pasando y por lo que estamos regresando a no seguirnos adelante, digámoslo de esta forma, es que hay ese arraigo, ¿no? De que hay mucha gente que necesita ir y ser atendida directamente en el juzgado. Entonces, pues eso no lo podemos perder de vista. Sí, por supuesto, y le comparto que eso nos sucede también a quienes estamos de este lado, en el sentido de que nuestros clientes, cuando uno les explica, oye, es que el juicio lo vamos a llevar en línea. No, no, tráeme la demanda, la quiero leer, la quiero firmar. Y me pasas el acuse de recibo con su sello, todo, sí, todavía, ¿no? Es así, correcto. Entonces, efectivamente, pues hay que ayudarle incluso a nuestros clientes a veces a entender los cambios que implica la tecnología, porque además es para beneficio de todos, creo yo. Hay cosas que son muy eficientes, como usted indica, oigan, no se trasladen, podemos conectarnos y al final del día llevar y desahogar las diligencias que sean necesarias en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues entrando en el tema de las propuestas, juez, pues indudablemente usted aspira a continuar en la función como candidato y quisiera en este sentido preguntarle cuáles son los ejes de sus propuestas. Bien, es necesario aclarar algo muy importante, y lo primero es que yo no estoy de acuerdo con la reforma. La reforma yo considero que es un grave error, al menos así como se está implementando, así como se diseñó. Pudiera aceptarse en algún momento con un mayor estudio y con reglas diferentes. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo es que en la división que tenemos los juzgadores acerca de si se debe o no participar, me parece a mí que debemos de seguir velando o buscando por la carrera judicial y desde luego por la excelencia en el servicio desde adentro, no desde afuera. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a tratar de continuar, digámoslo de esta forma, porque estamos corridos todos, jueces ratificados, todos a partir de esta reforma estamos de alguna manera despedidos. Entonces, eso es lo que me lleva a concluir que debemos de tratar de seguir en el encargo. Más valdrá siempre la lucha y sobre todo bajo estas eh, banderas como la protección de la carrera judicial desde adentro. Desde fuera me parece que será un quehacer más difícil, aunque no quiere decir que no hay una forma, por un lado. Por otro lado, yo tengo reflexiones más que propuestas. Es decir, mis reflexiones serían entre las cuestiones que han pasado y que dieron lugar a esta reforma, es que a lo mejor hay que hacerse más visibles en cuanto a las decisiones jurisdiccionales, hay que darle publicidad a lo que se resuelve y también hay que mostrar las problemáticas. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, teníamos la costumbre, o así fuimos educados, de que tú dictas una sentencia y por buena que sea, por muchos beneficios que haya traído, nadie la publicitaba. El ejemplo es muy claro para el COVID con los menores. Mm. Gracias a los juzgados de distrito en el estado, se vacunaron casi todos los menores en el estado en función de que fue mediante el amparo que se obligaba a las autoridades a realizarlo. Pero no teníamos esa costumbre de decirlo, de mostrarlo. Al contrario, parecía que uno estaba alimentando el ego al hacer esas manifestaciones. Y me parece hoy que a lo mejor eso debe de modificarse, sin decir que era un grave error, porque así estaba, o así se estila, no se dice lo bueno que se hace, y me parece que eso debe de cambiar. En todo caso, es lo que yo cambiaría. Por otro lado, hacer patente una situación. Todos queremos justicia pronta y expedita, ¿sí? Y no sabemos algo como ciudadanos, cuántos requerimientos y cuántas solicitudes se han hecho desde los juzgados de distrito precisamente para que tengamos más juzgadores. Hay análisis serios donde se establece una cantidad por cada 100,000 habitantes de juzgadores, ¿sí? No lo hay, no existe. Acá estamos hablando, ¿cuántos habitantes queremos que tenga Mérida? ¿1,500,000, 2,000,000? Ujú. Bueno, acaban de abrir apenas el sexto juzgado de distrito y eso no va a dar abasto. Se necesitan más de 10 jueces por 100,000 habitantes y 6 jueces para 2,000,000. No van a alcanzar para resolver la problemática. Entonces,
las gestiones que se realizan desde dentro tampoco se publicitan, Ujú. ¿sí? Pero los compañeros juzgadores se reúnen, hacen estudios, hacen análisis, cuentan las demandas y acuden al Consejo de la Judicatura Federal. Oye, hacen falta jueces de distrito porque no estamos cumpliendo, al menos en tiempo, con la obligación constitucional. Y bueno, eso como no se da a conocer, eso como no se revela, evidentemente el ciudadano que no se dedica a esto, que no es un litigante, que no participa mucho de estas cuestiones, dicen, eso se tardan porque son malos, porque son flojos, porque no quieren. Entonces, si hay algo que yo cambiaría en relación con esto, no sería más que dar publicidad a todo lo que se hace, para que en determinado momento, cuando hayan manifestaciones en otro sentido, pues se pueda contrastar y decir, no, miren, nosotros hemos pedido que se realice esto, sin embargo, no tenemos la capacidad, no soy un órgano con presupuesto que diga yo, pues voy a traer otro juez de distrito, ¿no? Claro. Dependemos de un órgano específico que es que se encarga de eso. Y eso posiblemente mucha gente no lo sabe. Y en función de eso, me parece que más que hacer propuestas de campaña, ofrecer algo, yo puedo seguir ofreciendo lo que lo doy con toda la intensidad y con toda la responsabilidad que la carrera judicial me da, pero sí creo que hay que empezar a decirlo, creo que hay que empezar a mencionarlo. Esto me parece que podría ser algo que yo cambiaría en la forma en cómo he venido desarrollando mi carrera. Qué importantes reflexiones, señor juez, porque es muy importante para la ciudadanía el abordar estas propuestas pues con mayor ligereza, de manera más entendible. Yo creo que así como lo ha hecho usted en el sentido de son reflexiones, resultan mucho más tangibles, más palpables para la ciudadanía. Pero hay algo importante. La ciudadanía quiere tener confianza en su poder judicial. Y en ese sentido, ¿cómo considera usted que vamos a lograr alcanzar esa confianza del votante? No tanto para que vote por algún determinado candidato, sino para que confíe en el Poder Judicial de la Federación. Bien, me parece que salvo honrosas excepciones, el Poder Judicial de la Federación estaba funcionando adecuadamente. Es decir, tiene muchos elementos que son muy reconocidos, que son muy estudiosos, que son muy responsables, eh, que han venido estableciendo la seguridad jurídica en este país. Me parece que en todo caso tendríamos que apostar mediante el mecanismo que sea, buscar esos mismos perfiles. En todo caso, mi idea sería pues continuar con el tema de la carrera judicial, ponerle más énfasis y posiblemente, si después se decide continuar eligiéndolos, que sea en determinado momento porque salieron de un semillero común y traen los mismos estándares de capacitación, podríamos decirlo de esta manera. Entonces, a partir de ahí, me parece, pudiéramos buscar, elegir si es necesario, pero entre personas que salen de un mismo lugar a donde nosotros los hemos mandado a capacitarse. Eso pasa con los médicos, eso pasa incluso con los policías. Tenemos una academia donde la policía sale ya preparada y bajo ya ciertas características particulares, pues se pueden ellos en determinado momento conducir en relación con la secretaría hacia algún puesto determinado. Me parece que esa podría ser una condición adecuada, pero sí tiene que tener una base de especialidad, de profesionalismo, de honradez, de ética, que en determinado momento sea palpable y tangible. En ese tenor, me parece que eso es lo que en lo que pienso, en lo que se me ocurre en estos momentos con relación al planteamiento. Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias, juez. Ha sido Gracias. todo un honor para nosotros que nos haya dedicado estos minutos aquí para el espacio de Naticum. La realidad es que, como se lo expliqué al inicio de la charla, la idea es que el espacio esté abierto para todos los candidatos y candidatas y que nos den la oportunidad de escucharles cuáles son estas reflexiones que ustedes tienen sobre su visión en el futuro para el Poder Judicial de la Federación, futuro y presente, porque de alguna manera Eso es ustedes real. están en funciones, así es. Y bueno, pues no sé si tenga usted alguna reflexión final. Agradecer mucho el espacio, la oportunidad de expresar todas estas ideas y definitivamente, pues, como última reflexión,
quisiera yo que el el pueblo, las personas buscaran a los mejores perfiles para ocupar estos puestos y que no pierdan de vista el tema relacionado con la preparación. Yo disiento mucho en el sentido de que un alumno que acaba de terminar la carrera pueda ocupar estos espacios. En realidad es casi, casi pedir que un médico que está terminando de estudiar la carrera vaya a hacer una cuestión neurológica en una persona que requieren evidentemente muchos años de conocimiento, de capacitación, y que, bueno, si se decide que eso es lo prudente, lo pertinente y lo adecuado, pues modificar a lo mejor los aspectos o los estudios con los que sale de la universidad, pues para que salga preparado. Entonces, me parece que donde se mire, terminamos en el mismo lugar que es la carrera judicial, Ujú. que hacia donde se vea y si se quiere elegir, si se quiere que más jóvenes participen, todo termina en el mismo lugar, en la capacitación, y eso es lo que da precisamente la carrera judicial, y eso me lleva a concluir que se debe preferir en determinado momento a las personas que tengan este tipo de capacitación. Excelente. Muchísimas gracias, señor Muchas juez. gracias. Bienvenido y esperamos verlo muy pronto por aquí en Naticum. Gracias. Y muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, escuchar y visualizar todos los episodios del podcast de Naticum. Hasta la próxima.